Bienvenidos a Javismen Channel. Son las 8 menos cuarto y esto es un día en mi trabajo. Ahora que hemos cogido el autobús justo a tiempo, os voy a meter un poco en contexto de todo esto. Estamos en Dublín, estoy haciendo unas prácticas de 3 meses en una empresa llamada IBM en el departamento de marketing digital y os voy a explicar un poco el qué es lo que hago y cómo lo hago. Aparte también os enseñaré las oficinas y todo en general. Bueno, pues ya nos acaba de dejar el autobús en el campus, es la última parada, eso está muy bien. Y os lo quería enseñar un poco para que lo vierais y os hagáis una idea de cómo es el sitio. Es un campus gigante, está compuesto por un total de 6 edificios y el nuestro es el 4, Digital 6. Ya estamos dentro de la oficina, os quería enseñar un poco más lo que es el campus, pero es que ha empezado a llover, así que no va a poder ser porque no me quería calar tampoco, es plan. Así que os voy a enseñar un poco lo que es la oficina, mi puesto de trabajo y seguimos. He subido para que os podáis hacer una idea más o menos de cómo es el edificio en general. Todo esto antes eran las antiguas fábricas de IBM donde fabricaban el hardware, pero decidieron remodelarlo para hacer el centro de Digital Sales, donde estamos ahora trabajando, y reconvertirlo en el edificio que es ahora. Este solamente es uno de los 6 edificios y es para que os hagáis a la idea de lo grande que es y de la cantidad de gente que cabe aquí. Este centro también está equipado con un montón de salas de trabajos en grupos. Y también tenemos una sala de entretenimiento con billar y futbolín. Hay más en el resto del campus. En cada edificio creo que tiene una, que está muy bien, pero bueno, yo de momento no he tenido mucho tiempo para estas cosas, así que la verdad que ni la he utilizado. Pero ya está muy bien que la haya, por si tienes un tiempo libre o quieres hacer un pequeño descanso, te vienes aquí. Ya estamos en mi puesto de trabajo, aquí es donde paso la mayoría del tiempo. Para que os hagáis a la idea, este es mi material de oficina, un ordenador, un Mac que da la empresa, una segunda pantalla que está muy bien para el Excel, para verlo todo muy clarito. Un teléfono que yo personalmente no utilizo ya que estoy en marketing, pero aquí la mayoría de gente son vendedores, así que sí que lo utilizan. Este no es mi caso, así que bueno, yo lo tengo ahí, pero no lo utilizo. Y luego tenemos esta pequeña estantería que mucha gente la utiliza para tener el ordenador a la altura de los ojos, pero bueno, yo no lo necesito, así que me voy apuntando aquí en posits lo que tengo que ir haciendo. Ahora mismo lo que tengo que hacer, que está en mis posits de la lista de tareas, es enterarme de cómo se hace un anuncio muy concreto en Facebook y ver si se puede aplicar a las campañas que estamos utilizando. Realmente mi trabajo aquí consiste en ayudar a mejorar las campañas en Google AdWords, a optimizarlas para obtener mejores resultados. Y digo ayudar porque yo aún soy un estudiante, no tengo tantos conocimientos, no tengo tanta experiencia como mis compañeros, por lo que mis capacidades se ven bastante limitadas en ese sentido. Pero bueno, aún soy joven, queda mucho camino por delante. He pensado que podríamos hacer una cosa, si este vídeo llega por lo menos a los 30 likes, que es algo sencillito, fácil, subo mi videocurrículum completo y así os explico un poco más mi experiencia y el por qué estoy aquí. Más o menos yo ya os he enseñado todo esto, así que ahora tengo que hacer unas cosillas y nos vemos a la hora de comer. Pues ya son las 12 de la mañana, hora de comer aquí en Irlanda. Yo ya estoy que me muero de hambre. Las mañanas aquí se pasan volando, ya que solamente son de 3 horas, de 9 a 12, luego una horita para comer y luego de 1 a 5. Así que vamos para allá y os enseño un poco la cantina. Ya estamos en la cantina, hora de degustar un delicioso plato. Estoy que me muero de hambre. Siempre suelen tener cosas deliciosas, tienen hasta sus propias pizzas caseras, aunque no están tan bien como las mías. Os lo voy a enseñar un poco y vamos a papear.
Ahora con el estómago lleno siempre cuesta un poco más volver al trabajo, pero hay una frase que dice: si encuentras un trabajo que te gusta, añadirás 5 días más a tu semana, así que vamos a acabar con el quinto día antes de empezar el fin de semana. Digo el quinto día porque hoy es viernes, he elegido este día aposta porque entre que es agosto y aquí los viernes tienen mucha cultura de trabajar desde casa, por eso la oficina está tan silenciosa, aquí suele haber mucho más jaleo, mucho más ruido, más gente moviéndose. No os penséis que siempre es así de silencioso, he elegido este día aposta para poder hacer el vídeo. Ya van siendo las 4, hora de irse, porque aquí los viernes nos dejan irnos una horita antes. Y por cierto, se me olvidó mencionarlo, aquí el dressing code, como lo llaman, no es tan formal como el que traigo hoy, es una ocasión especial, me apetecía venir así, pero realmente aquí te dejan venir con la ropa que quieras, con la que trabajes más cómodo y seas más productivo. Y dicho esto, vamos a ir acabando el vídeo, así que si os ha gustado dejadle un like, si os ha gustado mucho suscribiros a mi canal y si no os ha gustado no hagáis nada. Esto es Javismen Channel.